resultado de una decisión. Ese es el título de la palabra. La Biblia, hermano, la palabra de Dios está alfombrada de situaciones cuyos resultados fueron positivos o negativos, y ello dependiendo de la decisión que se tomó en el momento en que se tomó. Hace un par de domingos atrás, a lo mejor ustedes dirán, ¿el pastor escuchará cuando predican los hermanos o no? Hermano, si yo no quisiera escucharlo a usted cuando predica, me quedo en la casa. Pero yo necesito escuchar la palabra. No porque yo sea el pastor, no necesito escuchar una palabra. Y yo soy bendecido cuando predican los hermanos. Me bendice el Señor y me habla el Señor. Y tengo que prestar oído cuando el Señor me habla a través de un hermano, porque es palabra de Dios. Amén. Entonces, hace un par de domingos atrás el Señor hablaba de la errada decisión que tomó el sobrino de Abraham, Lot. ¿Se acuerda o no? Amén. La errada decisión que tomó el sobrino de Lot. Amén. Pero no me voy a meter ahí porque no voy a sembrar sobre lo que ya está sembrado. Pero yo he apuntado para el día de hoy decisiones que fueron tomadas en distintos estados anímicos. Y voy a comenzar por la peor decisión que se pudo haber tomado en la historia de la humanidad. La peor decisión que se pudo haber tomado en la historia de la humanidad. La decisión que tomó Eva en el huerto de Edén. La peor decisión que se pudo haber tomado en la historia de la humanidad. La decisión que tomó Eva en el huerto de Edén. ¿Y por qué Eva tomó esa decisión? ¿Acaso Dios no les habló y les dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no tenían que comer de ahí? ¿Acaso no se los dijo Dios? ¿Acaso Dios no les aconsejó? ¿Acaso Dios no les dijo qué ocurriría si comían de ese fruto? Dios fue claro en decirle que si comían de ese fruto morirían. Amén, se lo dijo Dios. O sea, Dios fue claro con ellos. Hermano, la palabra de Dios es clara cada vez que nos habla. La palabra de Dios nunca deja cabos sueltos. La palabra de Dios es completa, es total, es integral. Entonces Dios los tomó a ambos y les dijo: del árbol que está, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerán de ese fruto, porque de cierto morirán. Amén. Hermano querido, aquí hay un tema también de por medio. ¿Ustedes sabían qué astucia usó Satanás para que Eva comiera del fruto y luego le diera a Adán? ¿Sabe cuál fue la astucia que usó? Confundirlos. Hoy por hoy está muy de moda ese léxico. Estoy confundido. Estoy confundida. ¿Quién es el que confunde? ¿Dios? ¿Dios se presta para confundir a la gente? No, el único que confunde es el enemigo. El enemigo es el que confunde. ¿Cómo lo confundió? Diciéndole a Eva: así que dijo Dios que si comías de este árbol fruto morirías. No, lo que pasa es que serías igual que él. Ahora, ¿por qué Eva se acercó al árbol? Ponga atención a esto. ¿Por qué se acercó al árbol? Si usted me acompaña en el libro de Génesis, en el capítulo 3, el versículo 6. Si alguien lo tiene antes que yo, puede leerlo. Génesis 3, capítulo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué tal? ¿Qué les había dicho Dios? Que ni se acercaran. Pero Eva vio que el árbol era bueno para comer. Punto 1. ¿Qué más? Que era agradable a los ojos. Que era agradable a los ojos. ¿Cómo se llama eso? Apariencia. Atracción. Que era agradable a los ojos. ¿Qué más? Que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. Que era árbol deseado para alcanzar conocimiento. Amén. Eso lo vio Eva. Y por eso se acercó al árbol. A pesar de que Dios le había dicho que no se acercaran y que lo comieran. Pero ella vio que el árbol era bueno para comer. ¿Ya?
que era atractivo, era agradable a los ojos y además era codiciable. Escuchen la palabra, codiciable para tener conocimiento. Amén. Entonces, ¿qué pasó cuando se acercó al árbol? Ahí estaba la tentación. Ahí estaba la tentación. Hermano querido, si cuando Dios habla es porque Dios sabe. Porque Dios sabe qué es lo que hay más allá. Dios sabía lo que les iba a pasar. Dios tenía claro lo que les iba a pasar. Entonces se acercó al árbol. Ahí estaba Satanás. La confundió, la tentó, tomó del árbol y comió. Y no encontró nada mejor que compartirlo con su marido. O sea, ambos pecaron. Ambos pecaron. Y a causa de ese pecado, ¿qué ocurrió? Hermano, fueron echados del paraíso, sí, pero sabe que hay algo peor que eso. Hay algo peor que eso. Perdieron la eternidad de Dios que estaba en ellos. Amén. Perdieron la santidad total de Dios que estaba en ellos. Perdieron esa esencia de ser iguales que Dios, iguales a Dios. Él los hizo a imagen y semejanza, pero por haber desobedecido, perdieron el gran privilegio de tener una eternidad en su vida. Una eternidad en su vida. A causa de eso, se engendró el pecado en la humanidad. Hermano querido, a causa de eso, de esa pésima decisión, se engendró el pecado en la humanidad que hasta el día de hoy, escuche, hasta el día de hoy está destruyendo mentes, corazones, personas, familias, naciones, reinos y todo están siendo destruidos a causa del pecado que entró por esa mala decisión. ¿Le parece interesante? ¿Le parece interesante? A causa de esa pésima decisión, el mundo hoy está como está, envuelto en odio, envuelto en resentimiento, envuelto en codicia, en envidia, en pecado y en todo, a causa de esa pésima decisión. Ellos no lo hicieron por ignorancia. No, si ellos sabían que no tenían que ir. Entonces cedieron a la tentación. Qué terrible, hermano. A partir de ahí el pecado entró en la humanidad. A partir de ahí el pecado entró en la humanidad. Hermano, el libro de Génesis, quiero que atienda la palabra. El libro de Génesis, hermano querido, tiene 3 eventos trascendentales para la historia de la humanidad. 3 eventos trascendentales. El primero, la creación. El segundo, la caída del hombre. Y tercero, ahí se inicia también algo que hasta el día de hoy también nos alcanza. El plan de salvación que ideó Dios ahí mismo en el huerto de Edén. Porque a causa de eso se produjo en el mismo huerto el primer sacrificio con derramamiento de sangre para poder cubrir la desnudez del que había pecado, la desnudez de los que habían pecado, prototipo o símbolo de lo que Cristo haría un día por los pecados de toda la humanidad. Algo que hasta el día de hoy sigue salvando, perdonando a millones y millones de personas en el mundo entero. Gloria al Señor. Ahí tenemos el resultado de una decisión. Ahí está el resultado de una decisión. Otra decisión que quiero considerar en el mensaje de hoy es la decisión que tomó Esaú. ¿Alguien conoce la historia de Esaú? Qué terrible, ¿eh? La historia de Esaú, el hermano de Jacob. Muchos dicen, Jacob le robó la primogenitura a Esaú. No, él no le robó nada. Jacob no le robó nada a nadie. El problema no fue Jacob, el problema fue Esaú. ¿Y sabe dónde estuvo el problema? En no valorar, en no dimensionar, en no ver el precio que tenía la bendición que había llegado a sus manos. Esaú, por ser primogénito. ¿Qué es primogénito? El primer hijo varón que abre la matriz de una mamá. Ese se llama primogénito. O sea, Enzo, eres primogénito. Aleluya. Eres un primogénito. Bendito eres, Señor. Antes que mi hermana Claudia lo mirara, ya lo tenía en la mente. Eres un primogénito. ¿Cuántos primogénitos hay aquí? Miren, era el primogénito. Y como tal, escuche esto, hermano, escuche esto. Y como tal, por orden de Dios. Si aquí no es que el papá decidiera esto. No, Dios lo estipuló de esa forma.
Dios lo estipuló de esa manera. Por el hecho de ser primogénito, recibía la mitad de los bienes de su padre. La mitad de los bienes de su padre era de él, automáticamente. Eso se llamaba primogenitura. Y además recibía una bendición especial. Una bendición especial. ¿Cuándo? Antes que su padre muriera, lo bendeciría. ¿Para qué? Para que le fuera bien todos los días de su vida. ¡Qué tremendo! ¡Aleluya! Ese se llama primogenitura. Esaú la tenía en las manos, era de él. No la ganó en la lotería, no la ganó en un evento de rifa, no. Lo recibió de parte de Dios. Pero ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? ¿Está escuchando, cierto? No valoró el privilegio. No valoró el privilegio. No valoró la bendición. No valoró, no dimensionó lo que significaba esa tremenda bendición que Dios le había dado. Hermano, en estos tiempos ocurre de nuevo. Hay hijos que han recibido herencia de parte de los padres y al par de meses ya no tienen nada. ¿Por qué? Porque no saben valorar las cosas. No saben dimensionar el precio que tienen las cosas. Hermano querido, ¿qué hizo Esaú? A mí me duele la expresión de Esaú, me duele la expresión de Esaú. Cuando viene del campo, viene con hambre. Y él tampoco tiene un espíritu de cachativa, por decirlo de alguna forma, para darse cuenta que su hermano está a la expectativa. Que su hermano está a la expectativa. Porque uno era flojo y el otro era vivo. Jacob era vivo. Jacob era vivo. Y siempre estaría expectante de la oportunidad. Pero el otro fue un quedado, fue un dejado. Un mal agradecido, por decirlo de alguna forma. Entonces viene del campo y está Jacob con un guisado de lentejas. Claro, sabía Jacob que venía con hambre. Hermano querido, eso se llama apetito. Apetito. ¿Usted sabía que el enemigo conoce los apetitos nuestros? El enemigo conoce los apetitos nuestros. Conoce el apetito de los ojos, el apetito de los oídos, el apetito de la lengua, el apetito del corazón, el apetito de muchas cosas, de la mente. El enemigo lo sabe. Y entonces el enemigo preparará un gran banquete para suplir ese apetito. Entonces Jacob tiene preparado el guisado de lentejas. El otro viene con hambre. Y cuando viene con hambre y ve el guisado de lentejas, ¿qué cree usted que le pasó? Le aumentó el hambre. Le aumentó el hambre. Le aumentó el hambre. Hermano querido, usted sabía que un vicio, cuando ve una persona con un vicio, cuando ve lo que le suple el vicio, le aumenta el vicio, le aumentan las ganas de hacerlo, le aumentan las ganas de hacerlo, porque tiene un vicio, tiene una adicción. Entonces él traía hambre, y cuando vio las lentejas le dio más hambre todavía. Amén. Y entonces dice, ¿me darías de ese potaje? ¿Me darías de esa comida? A todo esto, Jacob ya le había sacado el escáner a Esaú. A todo esto Jacob ya sabía cómo era su hermano. Ya sabía que su hermano no tenía un espíritu emprendedor. Ya sabía que su hermano no tenía un espíritu que valorara las cosas. A todo esto Jacob ya sabía que en cualquier momento caería Esaú. Y le dice, ya, hagamos un trato. Yo te doy lentejas y tú me vendes la primogenitura. ¿Ha leído esa palabra? Amén. Dame de las lentejas. Yo te doy de mis lentejas, pero tú me das la primogenitura. Hermano, tal sería el apetito de Esaú, que expresa lo siguiente. Bueno, total me voy a morir. Mire, hermano, escuche. ¿Cómo pensó eso? Total, me voy a morir. ¿Pero quién le dijo que se moriría en ese día? ¿Quién le dijo que se moriría mañana? Si la bendición de Dios estaba con él. Y la bendición de Dios es que fuera de larga vida. ¿Sabía eso usted? La bendición de ser el primogénito era que fuera de larga vida. Pero él piensa lo contrario, piensa al revés. Dice, total me voy a morir. ¿Para qué quiero la primogenitura? Ya te la cambio por las lentejas. Y la Biblia dice claramente que así menospreció Esaú su primogenitura. Así Esaú menospreció su primogenitura, perdió su bendición,
Perdió el regalo que le venía de Dios por un apetito de la carne. Hermano, el libro de Hebreos en el capítulo 12 dice que luego la procuró con lágrimas, pero no pudo recuperarla. Qué terrible esto, ¿eh? No pudo recuperarla, no la pudo recuperar, aunque trató con lágrimas, dice, de recuperarla, no pudo. Hermano, Dios es Dios de oportunidades, pero hay ocasiones donde Dios tiene que cerrar la puerta. Dios es Dios de oportunidades, pero hay ocasiones donde Dios cierra la puerta, sobre todo cuando uno menosprecia a Dios. Escuche esto, cuando uno menosprecia a Dios, cuando alguien menosprecia la palabra de Dios, cuando alguien menosprecia el consejo de Dios, cuando alguien menosprecia la profecía de Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Cierra la puerta. Y cuando Dios cierra, no hay quien abra, no hay quien abra. Amén. Gloria al Señor. No sé si me hice entender. Por eso es que hay que tomar el consejo de Dios. Hay que tomar el consejo del Señor. Porque Dios nunca nos aconsejará para mal, sino para bien. Esaú, hasta con lágrimas, trató de recuperar la primogenitura, pero ya la había vendido, ya la había entregado. Y no fue que Jacob se la robara. Él la menospreció, él no la valoró. ¿Cuántos valoran estar aquí en la iglesia hoy día? ¿Cuántos valoran estar en la iglesia hoy día? Hermano, ¿usted sabía que esta oportunidad puede ser que no se repita? Puede ser que no se repita. Hoy somos, mañana no sabemos. Hoy Dios nos tiene aquí. Hoy Dios nos invita a valorar el haberle conocido, a valorar su palabra, valorar su consejo, valorar su presencia, valorar todo lo que Él nos da. Pero tiene que ser hoy día. No espere valorarlo mañana, porque tal vez mañana sea demasiado tarde. Amén. Gloria al Señor. Pésima decisión. Pésima decisión. Negociar la bendición de Dios por un apetito de la carne. ¿Usted cree que esto ocurre hoy día? Sí, esto ocurre hoy día. Hay personas que se avergüenzan del Señor e hipotecan esta bendición, e hipotecan lo que Dios les ha dado, cediendo a veces ante una tentación del trabajo, del vecindario, de la familia, cediendo ante una invitación del enemigo, hipotecan lo más grande que Dios nos ha dado, que es la salvación de nuestra alma, que es la salvación de nuestra alma. Gloria al Señor. El resultado de las decisiones. Otra pésima decisión, la que tomó Jonás. Pésima decisión. Pésima decisión. ¿En qué sentido? Dios toma a Jonás. Jonás no es un cualquiera. Jonás es un profeta. Por eso le estoy hablando de personas que tenían un conocimiento claro de Dios. No estoy hablando de personas ignorantes. Jonás es un profeta de Dios. Dios le dice: ve a Nínive y pregona que en tanto tiempo, si no se arrepienten, yo los consumo. Y eso es lo que tenía que hacer. Eso es lo que tenía que hacer. Pero escuche esto. La decisión de Saúl fue por un apetito. La decisión de Eva fue por un atractivo. La decisión de Jonás está sujeta a un resentimiento. Amén. ¿Sabía eso? Está sujeta a un resentimiento. Cuando Dios le dijo: Nínive, dijo, la capital de los asirios. ¿Acaso no fueron los asirios los que pasaron por las tierras de Israel y mataron mi familia? Y más encima yo tendría que ir a decirle a ellos que se arrepienten para que Dios los perdone. No. ¿Qué hizo? Se fue a Jope. Y ahí en Jope tomó una nave que iba para Tarsis. Dirección contraria, totalmente contrario a lo que Dios le dijo. Totalmente contrario a lo que Dios le dijo. Hermano, ponga atención a la decisión. La decisión de él puso en riesgo su vida, la vida de todos los que iban en la embarcación, y que cada uno clamaba a su propio Dios. O sea, era gente tan politeísta, que el único que tenía el Dios verdadero era Jonás. El único que tenía el Dios verdadero que los podía librar era Jonás. O sea, el único que tenía el Dios verdadero, ¿sabe lo que iba haciendo? Iba huyendo de la presencia de su Dios verdadero. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué decisión más desatinada! ¡Qué decisión más fuera de lugar! Va huyendo de la presencia de Dios. ¿Acaso Jonás no sabe que en todo lugar Dios está? ¿Acaso Jonás no sabe que no hay lugar en el mundo donde Dios no esté? ¿Acaso
¿Acaso Jonás no sabía que Dios es eterno, es omnisciente, omnipresente y todopoderoso? Él lo sabía, si era profeta. Pero él trata de huir de Dios, trata de arrancar de Dios. ¿Y sabe lo que hace el arrancar de Dios? Pone en juego su vida, la vida de todos los que están en la embarcación y de 120,000 que están en Nínive, que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Qué tremendo, hermano. Una pésima decisión, mala decisión. Pero como Dios es Dios de oportunidades, escuche, como Dios es Dios de oportunidades, Él quiere darle una oportunidad no solo a Nínive, sino también a Jonás. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios, hermano? Porque pudo haberse ahogado. Cuando lo tiraron al agua se pudo haber ahogado. Pero Dios tenía un plan tan perfecto. Un plan tan perfecto. Dios no se equivoca en sus planes. Y en su plan estaba que viniera un gran pez, lo tragara. Alguien dice que se lo comiera. A la hora que se lo come, hermano, hasta ahí llega Jonás. No, lo tragó, lo guardó en su bodega abdominal, estomacal. Ahí lo escondió, ahí lo guardó para que otros peces no se lo comieran. Mire hasta dónde llega el amor de Dios. Dios lo escondió en las bodegas del gran pez para que ningún depredador se lo comiera dentro del mar. Y casualmente, el pez va y lo vomita en Nínive. Casualmente va y lo vomita en Nínive. En Dios no existen las casualidades. En Dios existen los planes, y los planes de Dios son perfectos. Y usted está aquí por un plan perfecto de Dios. Usted está aquí por un plan perfecto de Dios. A lo mejor no quería venir y guerreó con Sabanás para poder llegar. Pero llegó. ¿Usted sabe quién es Sabanás? Se que lo envuelve y le dice, sigue durmiendo. Pero está aquí. Está aquí. El Dios de oportunidades lo trajo. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. Hermano querido, y cuando llega a Nínive, Dios lo cuida, porque era calvo. Era calvo. Y como era calvo, el sol de Nínive lo iba a chicharronar. Entonces Dios, como amaba a Jonás, a pesar de ser porfiado y todo, Dios lo amaba. Dice que le hizo nacer una calabacera. ¿Te conoces las calabaceras? Son como las matas de zapallo, que felizmente tienen la hoja grande, como sombreros mexicanos. Y ahí se puso debajo de la calabacera, esperando que Dios destruyera Nínive. Si hasta ahí todavía Jonás espera eso, que Dios destruya Nínive, que destruya Nínive. ¿Y a qué lo mandó Dios? A pregonar para no destruirlos, pero para su mal pensamiento. En Nínive, desde el rey hasta el niño de pecho y los animales entraron en ayuno de arrepentimiento y Dios los perdonó. Y cuando él sabe que ocurre esto, se enoja con Dios y se enoja con Dios, y Dios llega y le manda un gusano que le coma la calabacera. Y lo deja sin paraguas, sin quitasol. Y se enfurece Jonás. Y Dios le dice, ¿tanto te enojas por una calabacera? Sí, estoy muy enojado, muy enojado. Dios le dice, pero aún así no tienes conciencia de los 120,000 que están allá adentro, que no disciernen, o sea, no conocen entre su mano izquierda y su mano derecha. Hermano, cuando se toman decisiones por el resentimiento, esas decisiones pueden ser terribles. Pueden ser terribles. ¿Cuántos hijos han tomado decisiones contra sus padres por resentimiento? Se ha oído de hijos que se levantaron contra sus padres por resentimiento. O al revés. O al revés. El resentimiento nunca acarreará algo bueno. Siempre acarreará odio. El odio acarrea rencor, y el rencor puede llevar a la muerte. Amén. Qué tremendo. Pero Dios es Dios de oportunidades. Otra pésima decisión. Sansón. Qué pésima decisión. ¿Qué pasó con Sansón? Tampoco valoró el privilegio. Hermanos, imagina usted que el ángel de Jehová lo haya anunciado. Que el ángel de Jehová lo haya anunciado.
Más encima las directrices a los padres, cómo lo criaran. Y lo único que tenía que hacer era obedecer a ese modelo, obedecer a ese patrón de conducta, me refiero, y no tomar mujer del pueblo enemigo. Era tan simple como eso. Hermano, no habría dentro del pueblo de Israel mujeres lindas. Yo he oído decir, hermano, que las israelitas son preciosas. Son preciosas. Pero cuando el enemigo lucha en la mente para que nos equivoquemos, yo me acuerdo de un pastor muy conocido, me dijo una vez: Lucho, aprende esto. Cuando Dios te quiere hacer caer, te muestra un jote y tú lo ves como paloma. Y una vez que tomaste el jote y pasó todo lo que pasó, que tú creíste que era paloma, te vas a dar cuenta que era jote. Porque el enemigo, ¿qué es lo que hace? Disfraza las cosas, le coloca luces de colores a las cosas, las hace bonitas las cosas, las hace lindas. ¿Para qué? Para que el hombre caiga, para que el hombre se enrede en esa parte. ¿Cómo termina Sansón? Sin sus ojos. Amén. Y siendo el payaso del circo de los filisteos. El hombre a quien Dios anunció y dijo: este será el que libre a mi pueblo de los enemigos. Pésima decisión. Pésima decisión. ¿Cuál? La de jugar con fuego. Más que Dalila, fue jugar con fuego. Porque la decisión de Sansón no fue tanto mirar a Dalila y quererla como mujer, sino jugar con Dios. Y aquí hay un problema serio: jugar con Dios, jugar con la gracia de Dios, jugar con el don de Dios, jugar con el talento que Dios ha dado, jugar con la gracia que Dios le ha dado. Dios colocó un talento, una gracia en él, una fuerza tremenda que era sobrenatural. Él jugó con eso, hasta que se apartó Dios de él. Hermano amado, pésimas decisiones. Pero para ir concluyendo, quiero quedarme en la que usted más conoce, que es la decisión del hijo pródigo. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cree que a ese muchacho le faltaba algo en su casa? ¿Qué cree usted? ¿Le faltaría algo en su casa? ¿Adolecería de algo? Y entonces, ¿por qué tomó la decisión? Yo le voy a contar algo. Yo me crié en un hogar donde jamás vi una botella de vino. Jamás. Menos un cigarrillo. Pero sin embargo, cuando yo me recluté en el ejército, veía a mis compañeros que fumaban. Y veía que cuando salíamos francos, yo pedía la bebidita y quedaba como el ridículo, todo lo demás. Paraban inmediatamente una de pisco con 4 Coca-Cola. Y yo hacía el payaso ahí con mi Coca-Colita. Entonces tomé una decisión. ¿Y sabe por qué la tomé? Por mono. ¿Usted sabe lo que es hacer las cosas por mono? O sea, por hacer lo que hace otro, imitando lo que hacen los demás. ¿Cuánta gente ha tomado decisiones así? Por mono, por monería, por curiosidad, por saber. ¿Y cómo será? ¿Qué se sentirá? ¿Cuál será el fondo de todo esto? Hermano, y la palabra es clara. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y hoy en estos tiempos, por eso quise que los muchachitos mayores de 12 años se quedaran aquí. Hoy día la tentación para los jóvenes está a todo dar. A todo dar, a todo dar, a todo dar. Hoy día usted tiene una bandeja con un cóctel de cosas por las cuales puede elegir. ¿En cuál de todas esas está el propósito del Señor? ¿En cuál de todas esas? Lo que pasa es que un muchacho entre los 13 y los 17 años no sabe qué elige. No sabe qué es lo que elige. Y discúlpenme que se lo diga de esa manera. No saben lo que eligen. Y más encima, cuando los padres le dicen: esto no es bueno, esto es malo, esto te dañará, esto te traerá problemas, ¿cuál es la respuesta? Es que usted es anticuado. Usted vivió en otros tiempos. Usted vivió en los tiempos en que no había lo que tengo yo en la mano. Efectivamente, en mi tiempo ni luces de que hubiera un celular. En los de mis hijos ya había computador. Entonces, es verdad, los tiempos cambian, los sistemas cambian, las modas cambian, pero hay algo que es eterno y jamás cambiará.
Que es la ordenanza de Dios. Es la ordenanza de Dios. Es la ordenanza de Dios. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hoy día, hermano, estamos llenos de tendencias. Llenos de tendencias. Y ahí están los muchachos observando esto, observando lo otro. Y preguntan, ¿y cómo será? ¿Y qué pasará si yo voy? ¿Y qué pasará si yo soy igual? ¿Y qué pasará si yo me meto en ese grupo? Hablemos, por ejemplo, de las tribus urbanas. La famosa tribu urbana. ¿Cómo se llama? Trash. Punk. ¿Qué más? Ayúdenme. Los emoles. Hemos, ya. Ayúdenme, sí, no era. ¿Qué más? Tribus urbanas. Modelos, sistemas, maneras. ¿Y qué hacen los muchachos? Yo me quiero cortar el pelo igual que ellos. Quiero cortarme el pelo igual que ellos. Quiero que me corten esta mitad nomás y la otra me la dejen con pelo. Este lado nomás. Así te hizo Dios. Así te hizo Dios. Es la pregunta de este minuto. Así te hizo Dios. ¿Y por qué entonces se toma otra forma? Esa otra forma está en la palabra, en lo que dice la Biblia, en lo que dice el Señor que tenemos que hacer para que nos vaya bien en la vida. No, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y se comienzan a involucrar en las tribus urbanas, involucrarse en esto y en lo otro. ¿Y dónde terminan? ¿Dónde terminan? Terminan donde llega todo el que desobedece el consejo de los padres y el consejo de Dios. Amén. Ahí terminan donde llegan todos los que desobedecen el consejo de los padres y el consejo de Dios. Generalmente, los niños en estas condiciones tratan de denostar a los papás, hacer sentir que los papás son aquí, los papás son allá, los papás son esto, son lo otro, simplemente porque hay alguien que le dice, no te conviene, no te conviene, no lo hagas, no te conviene. Los que logran volver, ¿cómo vuelven? Los que logran volver, ¿cómo vuelven? El hijo pródigo le dijo al papá, yo creo que es bueno que me entregues la parte de los bienes que me corresponde. Generalmente, ¿cuándo se heredan las cosas? Cuando han muerto los papás. Pero los papás están vivos, están vivos. ¿Cómo le habrá tocado en el corazón a ese papá cuando le dice, quiero que me entregues mi herencia, lo que es mío, lo que me corresponde? ¿Y qué le correspondía si no había trabajado un día en su vida? Si todo lo había logrado el papá con su esposa seguramente. ¿Cómo habrá golpeado el corazón de ese papá? ¿Con qué dolor el papá le habrá dicho, está bien, hijo? Está bien. Ahora, ¿por qué quiso irse de la casa? Porque a los muchachos no les gusta que haya reglas. No les gusta que haya orden. No les gusta el respeto. No les gusta someterse a las cosas. Algunos no saben hacer ni la cama. No saben ni hacer una cama. Viven en medio de un desorden, de un cuchitril que no se entiende ni ellos mismos. Entonces no les gusta el orden. No les gusta que alguien les diga, esta es la cosa, por aquí tenemos que ir. ¿Qué decía el texto? A tus espaldas oirás una palabra que te dirá, este es el camino, este es el camino. No te vayas ni a la izquierda ni a la derecha, este es el camino, no tomes otro. Dios amaba a su pueblo. Dios sigue amando a su pueblo. Y por eso sigue hablando de esta forma. No tomemos otro camino. Porque uno solo es el camino que nos lleva a la vida eterna. Pero hoy día le habla a un muchacho de la vida eterna y dice, ¿con qué se come? ¿Con qué se toma? La vida eterna es el final que nos espera a los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que hemos entendido que la única manera de que el éxito sea total en la vida de una persona es a través de Cristo. Es a través de Cristo. Y el hijo pródigo recibió su herencia. Era el menor, ni siquiera era el mayor. Era el menor. ¿Qué edad tendría? No tengo idea y no voy a elucubrar en edades porque no lo sé. Se fue. ¿Para dónde se fue? A una ciudad
Apartada. ¿Por qué se fue a una ciudad apartada? Para que nadie lo viera lo que estaba haciendo. Para que nadie viera lo que estaba haciendo. El dolor del padre, no saber en qué parte está su hijo. No saber qué es lo que está haciendo, no saber cuál es su comportamiento, no saber si está bien, está mal, si tiene hambre, no tiene hambre, si duerme o no duerme. Imagínense el dolor de ese papá. Se fue a una provincia apartada. A veces los muchachos creen que la juventud dura toda la vida. Mire cómo me dio esta sabiduría el Señor en este minuto. Eso de la herencia es como la juventud. Creen que serán jóvenes toda la vida. No, hermano, no somos jóvenes toda la vida. Yo también fui joven, para que saque modelo. También fui joven. Y la mayoría de los que estamos aquí también fuimos jóvenes. Para que se dé cuenta que la juventud pasa rápido. Dice la Biblia que la juventud es como una neblina. Calienta el sol y se quema. Y después, esa niñita cuando la mamá le dice, hija, por favor, no vayas. Esa persona no te conviene, no te juntes con ella. Mamá, tú siempre andas viendo lo que nadie ve. Obvio, pues la mamá siempre ve lo que nadie ve. La mamá ve lo que tú no ves. Entiéndelo. Entiéndelo. La mamá ve lo que tú no ves. Porque ya pasó por ahí. Porque ya pasó por ahí. Entonces, ¿cuándo le entienden? Cuando llegan a la casa. Mamá, ¿cómo se le cambia el pañal a la guagua? Mamá, ¿por qué lado se coloca la mamadera? Simplemente por no sujetarse a las reglas de la casa. ¿Y qué pasó cuando se le acabó el dinero? Ahí estuvo el problema. Porque tienen su orgullo también. Sí, también tienen su orgullo. Oiga, hay muchachitos que no dan su brazo a torcer. No. Pueden estar en lo peor, pero ahí no. ¿Cómo estás? Bien. Y se le acabó el dinero y no tenía nada. ¿Y qué hace? Tengo dos opciones. Me muero de hambre o amargo. ¿Se acuerdan de lo que le pregunté antes? ¿Le faltaría algo en la casa? ¿Pasaría hambre? ¿Tendría que lavar la ropa? ¿Tendría que planchar? ¿Tendría que estar preocupado de hacer el aseo? No, se había criado en la casa, había criados. Entonces no tenía idea de hacer nada más encima. Entonces el único oficio que pudo encontrar fue apacentar cerdos. En su casa jamás lo hizo, porque para eso estaban los que apacentaban cerdos. Él era hijo del dueño de casa. No sé si me hice entender en eso. Él era hijo del dueño de casa. Su papá no permitiría que él estuviera apacentando cerdos, porque para eso estaban los que se había contratado para eso. Pero ahora lo tiene que hacer. ¿Y por qué lo tiene que hacer? Porque se le fue el dinero. Se fue el dinero. ¿Cómo lo gastó? Dice que se compró una parcela, se compró un carruaje, se invirtió bien el muchacho. ¿Ah, no? Sáquele molde. Más encima lo gastó perdidamente. Lo gastó perdidamente. Amén. Lo gastó perdidamente. O sea, tuvo la herencia en la mano. La miró. ¡Wow! ¡Soy rico! Al otro día, soy pobre. Porque ¿cuánto le duró? Nada. No le duró nada. El otro está pobre. Está andrajoso. Y tiene hambre. Qué terrible debe haber sido. Menos mal que el papá no lo vio. Menos mal que el papá no lo vio. ¿Sufre usted cuando a su hijo le pasa? ¿Sufre usted cuando su hijo está llorando por algo? Se imagina que el papá lo hubiera visto cuando le está peleando la algarroba al cerdo. Tuya, mía, tuya, mía, tuya, mía, no esta es mía, esta te toca a ti, en mi turno. Para poder saciar su hambre, le estaba disputando una algarroba a los cerdos. Aleluya. ¿Cuántos creen que Dios es Dios de oportunidades? ¿Cuántos creen que Dios es Dios de oportunidades? Cuando tocó fondo, cuando llegó al fondo, abajo, ya cuando ya no hay más, cuando ya o se muere o hace algo. ¿Cómo estaría su situación cuando dice, y volviendo en sí?
¿Ha tratado de entender esa expresión? Y volviendo en sí. O sea, es como que estaba trastornado. Es como que estaba loco. Es como que estaba obsesionado por algo. Cuidado que los muchachos se obsesionan con las cosas. Se obsesionan con las cosas. No, yo quiero ser así, y yo quiero estar aquí, y yo quiero hacer esto, y se obsesionan. Pero cuando Dios logra llegar al corazón y vuelven en sí, esa palabra, y vuelven en sí, dice que volviendo en sí, o sea, como pensando bien, como dándose cuenta de la situación que está viviendo, Él dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá tienen abundancia de pan? Y yo que soy hijo de ese hombre, me estoy muriendo de hambre. Pero me da vergüenza volver. Porque defraudé a mi papá, defraudé a mi mamá, defraudé a esas personas que se quemaron las pestañas por educarme, que se quemaron las pestañas por darme lo que tengo. ¿Se imagina usted de repente esas mujeres que han tenido que fregar pisos ajenos, lavar ropa ajena para criar a los hijos cuando han quedado solas? Y después los hijos, en vez de ser un beso por la mañana y un beso por la tarde, son como un puñal que los traspasa. Y el hijo dice, volviendo en sí, reaccionando, reflexionando, dijo, en casa de mi padre, gracias hermana Iris, muchas gracias, en casa de mi padre hay abundancia de pan. Punto 1, hay abundancia de pan. Amén. Y aún los jornaleros, los empleados tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco. La palabra perezco significa me estoy muriendo de hambre. Tengo que decidir, tengo que reaccionar, tengo que reflexionar. Pero ¿por qué tener que reflexionar cuando ya estás en el fondo del precipicio? ¿Por qué tener que reflexionar cuando ya estás hecho pedazos? ¿Por qué tener que reflexionar cuando ya prácticamente te marcó la vida? ¿Por qué tener que reflexionar cuando ya prácticamente la herida está hecha? ¿Por qué no reflexionar antes? ¿Por qué no pensarlo antes? Me levantaré. O sea, tomaré una actitud. Esta palabra apunta hacia allá, a tomar una actitud. A que hoy todos los que estamos aquí en la sala tomemos una actitud de valorar que estamos en la casa del Padre. Aquí hay abundancia de pan. Muchos que estuvieron con nosotros se fueron, están viviendo hambre, están pasando hambre, están luchándole una algarroba al diablo. Y aquí tenemos abundancia de pan. ¿Cuántos dicen esto? Yo tengo aquí abundancia de pan. Gloria al Señor. Hermano, qué triste es esto. Cuando los hijos, por decirlo de alguna forma, en las iglesias, se van y dejan tirado el don que Dios les dio. Dejan tirado el talento que Dios les dio. Dejan tirada la gracia que Dios les dio. Dejan tirado el plan que Dios tenía con ellos. ¿Por qué? Porque se ilusionaron, se obsesionaron, se iluminaron con una tendencia de la vida, con estas cosas nuevas que están apareciendo, que llaman la atención, pero que no son de Dios, son dañinas, son peligrosas. Joven, señorita, pone atención, todo esto te dañará la vida. Si tú lo tomas, si vas allá, si lo haces, te dañará la vida, te fregará la vida, te marcará la vida. Y a lo mejor no tengas la oportunidad que tuvo el hijo pródigo de tomar conciencia y volver a su casa. ¿Quiere que le cuente un secreto? El mensaje no iba para ese lado, pero por alguna razón Dios lo apuntó para allá. Amén.
aún todavía estás sana, estás limpia todavía. Tal vez todavía eres un chico bueno, limpio. No permitas que una tendencia, no permitas que las luces de color y las cositas te atraigan y después tengas que decir: Sarai, no permitas llegar a eso. A veces es duro tener que sujetarse a modelos, pero tarde o temprano uno se da cuenta, valió la pena, valió la pena. Jimenita, hay muchas cosas que la vida ofrece, hay muchas cosas que la vida ofrece, pero en el final no es como el yogur, no es dulce abajo, en el fondo es amargo. Y te lo dice alguien que pasó por ahí. ¿Tu nombre cuál es? Ángel, lo mismo. Ignacia, tienes el privilegio de vivir en un lugar donde no te falta nada, donde no te falta nada. No permitas que las cosas de la vida te aparten de tus padres o te aparten de lo que aprendiste cuando pequeña, porque después puede ser difícil volver, y a lo mejor puedes volver con una tremenda herida que nadie te la va a poder sanar. Ella es nieta mía, pero le hablo a Enzo, a Sarai, a Renatito, a Jimenita, a todos los jovencitos que están acá, como si fueran hijos o nietos, porque como pastor me tengo que preocupar de ustedes. Ahora miren esto: el papá todos los días dice que salía al camino. Yo no sé si esto lo va a poder dimensionar. Dice la Biblia que el papá salía todos los días al camino. ¿A qué? ¿A qué salía al camino el viejito? A ver si venía su hijo. A ver si venía su hijo. O sea, ese papá nunca perdió la expectativa, la esperanza de que su hijo volviera. Ahora, ¿cómo volvería? Era el tema. Pero él esperaba que volviera. Un padre nunca cerrará la puerta a un hijo. Pero hijo, no le cierres la puerta a tus padres, que al final de cuentas solo ellos saben lo que es mejor para ti. Amén. Dice que cuando viene no es el mismo que se fue de la casa, no es el mismo, porque nunca volverás igual, nunca volverás igual. Algo te habrá pasado, algo te habrá marcado, algo habrá dañado tu vida. Dice que cuando el padre vio que venía alguien, pero debe haber venido todo harapiento, todo sucio, no es el mismo que se fue de la casa, porque se debe haber ido con lo mejor que tenía. Pero hay algo que es imposible hacer que un papá no sepa quién es su hijo. A mí me pasa algo. Yo le decía a Evita, a veces estábamos esperando que llegara ese, ahí viene. ¿Y cómo sabes? Las pisadas, yo sé que es él. Por las pisadas yo sé que es él. Un padre conoce a un hijo por su manera de caminar. Una mamá, con mayor razón todavía. Cuando está allá lejos, el papá dice: ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Tal vez el hijo no dijo: ese es mi papá. Pero el papá conoció a su hijo. ¿Y sabe lo que hizo el papá? Corrió. Él corrió. Él corrió a donde su hijo. Y cuando lo vio todo harapiento, todo sucio, todo destruido, lo abrazó. Lo abrazó y lo besó. ¿Y qué dice el hijo? No soy digno de que me digas hijo. No soy digno de decirte papá, porque te decepcioné, te avergoncé, no valoré el esfuerzo que hiciste. Pero te pido un favor. Te pido un favor. Un jornalero tuyo está mejor que como estaba yo allá.
¡Qué tremendo! Un jornalero tuyo, papá, está mejor que como estaba yo allá. Entonces hazme un favor, solo déjame estar en la casa, pero como jornalero, aunque sea como jornalero. ¿Se acuerdan lo que dijo David? Me gustaría estar, anhelaría estar, aunque fuera en la puerta de la casa del Señor, un día que 1000 años en moradas de maldad. Aunque fuera un día en la casa de mi Dios, es mucho mejor que estar 1000 fuera de ellos. Hermano querido, pero un papá es un papá. Un papá es un papá. ¿Qué hizo el papá? Maten un becerro gordo. Hagamos fiesta. Tráiganme un vestido nuevo. Traigan sandalias nuevas. Traigan anillo nuevo. Porque este es mi hijo. Este es mi hijo. Es mi hijo. Irreconocible, pero es mi hijo. Yo lo reconozco. Es mi hijo. Tiene olor a mí. Tiene olor a mí. Es mi hijo. Estaba muerto, pero ha vivido. Aleluya. ¡Ah, qué tremendo! Estaba muerto, pero ha vivido. Estaba perdido, pero ha sido hallado. El Dios de las oportunidades. Aquí, ¿por qué quise dejar para último esto? Porque aquí hay dos decisiones. Dos decisiones. La fatal decisión de irse de la casa. La fatal decisión de irse de la casa. Pero la bendita decisión de querer volver a su casa.